que ustedes deben aprender a diseñar algún instrumento, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día y que vamos a terminar la próxima semana. Y después la última etapa, que tienen que aprender a validar estos instrumentos. ¿Ya? Por eso es importante que vayan practicando, practicando para que les resulten bien las cosas y aprendan, porque si no después vamos a tener unos vacíos que yo lo entiendo, pero si la superintendencia se pone así con las universidades, eh, lo que nos queda hacer está bien acotado en el tiempo. ¿Qué te parece a ti esta? ¿Sabías tú que la superintendencia es la que está poniéndole las fechas a la universidad? Sí, creo que otro profe lo había dicho, pero aún así los demás chiquillos dicen de respetar el paro. Aunque no todos. Algunos quieren enviar los trabajos, pero Claro. eh, no sé si lo habrán enviado o no, Sí, sí, o que si es que los que vamos a enviar los trabajos les va a poner nota o algo así. mira, lo que yo me comprometo es que los trabajos que me han enviado o que me envíen, yo los corrijo y se los devuelvo para que ustedes le hagan las modificaciones, porque mi idea es que se saquen buena nota, ¿te fijas? Pero ya llegada la fecha, se nos acaban los plazos y ahí tenemos que avanzar. No tenemos muchas alternativas. Así que yo le ofrezco cariñosamente esta forma para que ustedes puedan ir aprendiendo, mejorando y no pierdan el training, que es tan fácil perderlo, sobre todo a la distancia. ¿Mm? Claro, Ese, igual los que entramos a clases siempre somos los mismos, entonces me sí, imagino que somos nosotros los que vamos a enviar el trabajo o sí, no sé. sí, esa es como la idea. Pero cuenten con eso, no se preocupen. Avísenme con un correo electrónico que me mandaron el trabajo y, y yo se los reviso y se los reenvío para que lo mejore si es que hay algo que mejorar. Si no se los reenvío durante esta semana, significa que tienen un 7. ¿Ah? Es Ya. una buena cosa, ¿no? Pero si se los Sí, devuelvo ojalá no lo reenvíe. es para que puedan acceder a la nota máxima. Entonces, de aquí a... voy a revisar los trabajos hoy día y se los devuelvo mañana en la tarde, los que yo he recibido. ¿De acuerdo? Profe, pero sí, se lo enviamos al correo o por el aula igual. Primero mándenmelo al correo. ¿Ya? ¿En serio? Ya. ¿Y Mándenmelo si al ya lo correo. subí? Tengo 4 trabajos en el correo que no he revisado todavía. Entonces, si voy a esperar hasta mañana a mediodía y ahí en la tarde voy a... sí, eso voy a hacer mejor. Voy a esperar hasta mañana a mediodía, en la tarde los reviso y se los devuelvo vía correo electrónico. ¿Ya? Ya, profe. Y ahí seguiremos viendo cómo vamos enmendando este rumbo poco a poco. ¿De acuerdo? Porque mi idea es que les vaya bien, después no se vean ustedes apretados contra el tiempo y yo tampoco, para que podamos hacer las cosas bien y como me decían ustedes, son siempre las mismas personas que entran a la clase, entonces no, los demás a lo mejor están votando y ni siquiera han asistido a la clase para ver cuál es el ambiente, por lo menos. Pero invítenlo a ustedes, ¿ya? Ya. Ya Estefanía, Carolina, Diana, Ignacia. Oye, las mujeres la llevan en este curso. Bien. Obvio. Obvio, obvio. Voy a compartir pantalla con ustedes para que veamos un tema de que normalmente a este tema es el que se han visto sometidas ustedes cuando le han puesto nota. ¿Ya? Y esto se llama... Oh, se me desapareció. Ahí sí, ahí sí, ahí sí.
Pauta de observación analítica. Ustedes ven esta pauta que hay acá, todas estas pautas que yo les voy a mostrar son sacadas de la vida real, ¿ya? Yo no he inventado ninguna para que no piensen que, sino que han sido sacadas y probablemente de las que hagan ustedes, si las ocupo en clase, yo les voy a pedir autorización para que me permitan usarlas en clase. Entonces, en las pautas de observación analítica hay dos cuestiones que son muy importantes. Una que se llama dimensiones y otra que se llama indicadores. ¿Ya? ¿Cuáles son las dimensiones aquí? Estamos en una pauta para medir la calidad de la ejecución de la posición invertida. Seguramente a ustedes ya han pasado por esto en el básquetbol, en el handball, en el voleibol, probablemente en la gimnasia, donde las dimensiones eran posición inicial, por ejemplo, apoyo de manos, elevación de caderas, llegada a la vertical, descenso o bajada y posición final. Estas son las dimensiones. Y acá están los indicadores. 1, deficiente. 2, es bueno. Y 3, muy bueno. Hagamos un ejercicio. Si yo pusiera, por ejemplo, en la posición inicial, lo hiciera como lo hace, a ver a quién he visto yo aquí, a Diana la he visto en clase de gimnasia. Si tuviera una estupenda posición inicial, le daríamos 3 puntos. Si apoya bien las manos, 3 puntos. Pero si no eleva la cadera porque no se puede, porque tiene miedo, porque está con un dolor de rodilla, etc., y no llega a la vertical, le damos 1 punto y 1 punto. Por lo tanto, hasta ahí tendría 8 puntos. Luego, como no subió, no bajó, le damos 1 punto, tendría 9. Y luego hace una posición final hermosa, así como la Nadia Comaneci. En los Juegos Olímpicos le damos 3 puntos. Entonces nos suma 1, 2, 3, más 9, nos da 11 puntos. 11 puntos de un total posible de 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3. 11 de 18, es decir, que sin haber hecho la posición invertida, esta persona tiene nota probatoria. Entonces, ese es uno de los defectos que puede tener las pautas de observación analítica cuando las construimos, que a todas las dimensiones les damos el mismo valor. Entonces, para que esto no ocurra, tenemos que corregir y no darles a todas el mismo valor. Otro ejemplo. Aquí ya se dan cuenta, este es un remache frontal en voleibol. Acá está el listado de estudiantes. Acá están 1, 2, 3, 4, 5, siendo 1 muy malo y siendo 5 excelente. 2 lo hace pero con fallas técnicas. 3 lo hace también con fallas técnicas menores. Y 4 le falta algún detalle para llegar a la perfección. Pero si se dan cuenta, las dimensiones están ponderadas. Y si yo aquí tengo 3, tendría que multiplicar por la dimensión que le dio 2, 3 por 2, 6. ¿Cuál es la parte más importante? El golpe correcto, que tiene un valor de 5. Por lo tanto, si esa persona tiene 4, multiplico por 5 y me da 20. Y esta es una manera de corregir las dimensiones y los valores que le asignamos a cada uno de ellos. Por esa razón, es importante que ustedes
antes de desarrollar esta pauta, se fijen en si la persona vamos a medirle el producto final de un aprendizaje o estamos también ayudándolo a que él aprenda con evaluaciones formativas, es decirle, hoy día tienes tantos puntos, pero para corregir deberían mejorar la caída o la carrera. Entonces esto nos da buenos indicadores para decir dónde debe mejorar para que la persona alcance el máximo puntaje. Veamos otra forma de una voltereta adelante, otra pauta de observación analítica. ¿Por qué se llama analítica? Porque va observando cada uno de los dimensiones y les asigna un puntaje. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, una persona que no solicita, no ejecuta lo solicitado, inmediatamente tiene un 1. Pero aquí, cuando ustedes enseñan, no basta con que una persona no ejecute. La idea es que ustedes ocupen este instrumento para poder determinar por qué no ejecuta. ¿Cuál es la experiencia que he tenido yo cuando enseño gimnasia, por ejemplo? Que hay muchas personas que al rodar, por ejemplo, pierden la percepción espacial. Entonces, para que eso no ocurra, hay que hacer muchos trabajos de introducción a la rodada. ¿Ya? Rodada horizontal, en plano inclinado, muchos juegos. ¿Y cuál es el error que se comete habitualmente? Que uno inmediatamente enseña la cualidad técnica, la habilidad técnica, enseñando la misma técnica. Y es bien habitual que los instructores, los profesores le digan, hagan esto, y se lo muestra. Pero hay personas que sí lo pueden hacer y van muy rápido, pero hay otras que no, que necesitan muchos más pasos previos por razones de historia, por razones de trauma, por razones de que nunca lo habían hecho, por razones de que están adoloridos, que tienen alguna lesión. Es decir, son múltiples las razones las cuales ustedes deben atender. Entonces, la evaluación no solamente consiste en decir cuál es el estado actual, sino poder interpretar por qué este estado actual tiene esta persona y cómo lo vamos a conducir, a ayudar, a estimular para que mejore en su ejecución. Para esto me voy a salir de esta pantalla y quiero mostrar algo que es previo a la elaboración eso es, de una pauta de observación. Va, me vine para acá otra vez. Disculpen ustedes. Esto es. Muy bien. Lo más importante, antes de hacer una pauta de evaluación, es saber si vamos a medir una habilidad técnica. Si vamos a medir algo táctico o expresivo. ¿Vamos a medir el proceso o vamos a medir... Ay. Disculpen ustedes, falta habilidad. O el producto. ¿Ya? O el producto. Entonces, por favor, denme un ejemplo de una habilidad técnica, por favor. Carolina. El salto pie junto.
técnica, me dijo? Salto a pie juntos. Muy bien. Diana, dame un ejemplo de habilidad técnica. Estefanía, Ignacia, igual, denme un ejemplo de habilidad técnica. ¿Mm? ¿Trabajo en paralela podría ser? ¿Qué? ¿Qué cosa de la paralela? Trabajo en paralela. Sí, sí, está bien, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿estamos hablando de gimnasia o estamos hablando de acondicionamiento físico? De acondicionamiento físico. Ya, perfecto. Entonces, la flexo-extensión de codos en paralela. Ahí tienes una habilidad técnica cerradita que tú puedes decir, de aquí se comienza, aquí vale la flexión, aquí no vale, etc. Eso es una habilidad técnica pura. Bien, Ignacia, otra habilidad técnica. Tiene mal el micrófono, creo, profe. ¿Sí? Perfecto. Estefanía, una habilidad técnica. Una sentadilla. Una sentadilla, por ejemplo, con... ¿Se puede evaluar? Claro, por ejemplo, la media sentadilla cuando hacemos trabajo de sobrecarga, que la técnica tiene que ser súper precisa porque la lesión a la columna puede ser atroz. Entonces ahí tienen habilidades técnicas, ¿te fijas? Y las habilidades técnicas en general están súper descritas en la literatura. Que cuando hacemos una flexión de rodilla, el nivel de la rodilla no debe pasar la punta del pie, etcétera, bla, bla, bla. Cuando hacemos una flexo-extensión de codo en la paralela, la posición inicial, el desarrollo, la posición final, eso está todo muy claro. Entonces, estas pautas de evaluación normalmente son bastante fáciles, pero hay otras que son un poquito más complejas. Por ejemplo, una eficacia expresiva. Denme un ejemplo de medir eficacia expresiva. ¿Puede ser en algún movimiento de la gimnasia rítmica? Exactamente. ¿Ya? La expresión en la gimnasia rítmica. ¿Te fijas? En alguna parte de la serie de la gimnasia rítmica. Excelente ejemplo. Diana, ¿algún ejemplo expresivo para medir la eficacia expresiva? ¿Se le ocurre? Den ejemplos nomás, si estamos haciendo un ejercicio para que esto quede claro. ¿Ustedes tuvieron curso de folclore o de baile? Sí. No. Ah, nosotros no todavía. ¿Todavía no? Ahí se mide, por un lado, la habilidad técnica de cómo ejecutar los pasos, pero por otro lado también se mide la expresión. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunas disciplinas que la parte de expresión es importante. ¿Ya? Cuando ustedes dirigen clases, por ejemplo, de Zumba, ¿te fijas? No basta con hacer los pasos, sino que también tienen que expresar lo suficiente como para que los asistentes a la clase se involucren en la clase. Bien, veamos sobre eficacia táctica. ¿Saben lo que es táctica? Aquí es súper importante saber lo que es táctico. ¿Ustedes han tenido iniciación a los deportes colectivos, por ejemplo? Al básquetbol, al voleibol, al Sí. fútbol, ¿sí? ¿Y ahí le han enseñado algo de táctica? Creo que sí.
Ah, no. O sea, yo me acuerdo que hablamos de táctica en taller de aprendizaje motor 2. No Ya, teníamos juego colectivo. bien. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña diferencia entre la estrategia y la táctica. La estrategia es todo aquello que ustedes diseñan previo a que las cosas ocurran. Por ejemplo, si estamos jugando un juego colectivo, tú dices, bueno, estratégicamente siempre vamos a salir jugando por los lados, por los extremos, ¿ya? Nunca por el centro. Y ahí tú tienes una estrategia. Sin embargo, en medio del juego, los rivales detectaron eso y fueron inmediatamente a cautelar que tú no salgas jugando por los costados. Y tú ahí tomas una decisión y sales jugando por el medio. Pero la tomas en vivo, cuando las cosas están ocurriendo. Entonces, cuando las cosas ocurren de verdad y no producto de una estrategia, a eso se le llama táctica. Por ejemplo, si tú decides ir a tu casa y dices, bueno, voy a ir a mi casa, voy a tomar la micro, en fin, me voy a bajar en el plan y ahí voy a tomar el metro, etc. Eso es una estrategia. Porque mientras vas caminando hacia tu casa, te encuentras con una amiga, un amigo, un compañero, un profesor y te pones a conversar. Eso no estaba previsto. Sin embargo, lo haces, lo ejecutas de la mejor manera posible y luego sigues camino. Vas a subir a la micro y te das cuenta que se quedó tu bolso o tu billetera, se quedó el casino donde estuviste conversando, trabajando y te tienes que devolver. Eso no es estrategia, ¿te fijas? Eso es parte, tienes que resolverlo en vivo. A eso se le llama táctico. Y esto es más fácil, perdón, esto es más difícil de medir porque la eficacia táctica no tiene que ver con la belleza o con la ejecución de la calidad técnica de lo que ocurra, sino que ver cómo ocurren. Por ejemplo, cuando se juega fútbol, tú puedes ir pasando frente al arco y te dan un pelotazo y la pelota entra al arco contrario. Eso no estaba previsto en ninguna parte y no dice que sea un buen jugador de fútbol. Sin embargo, eso tácticamente permite que el equipo gane. Entonces, lo mismo puede ocurrir que haga un gol en tu propio arco, que sea un autogol. Entonces ahí tendrás que reponerte porque eso no estaba previsto, no estaba en la estrategia. Entonces lo táctico es lo que ocurre en vivo. Cuando nosotros tomamos la decisión de medir, tenemos que saber qué vamos a medir. ¿Vamos a medir una habilidad técnica, el producto final, como la ejecución perfecta? ¿O vamos a medir cómo va el estado de avance de nuestro aprendiz o de nuestra aprendiz? Lo mismo, cuando medimos la eficacia expresiva o táctica, ¿vamos a medir el producto final como en las competencias o vamos a medir cómo enseñar esa eficacia táctica? Por ejemplo, ustedes ven que en Rapa Nui, las niñas desde muy pequeños, las mayores, le enseñan a bailar. Pero ellas ya viven un proceso como hasta los 13, 14 años, donde están aprendiendo de las mayores. Y eso se llama proceso. Y luego generalmente estas niñas y estos chicos que aprenden a bailar con los mayores se integran a los grupos folclóricos de la isla que dan espectáculos para los turistas. Y ahí ya estamos midiendo un producto, que son los turistas los que deciden si eso está bien, regular o mal, y van a ver el espectáculo, etc. Entonces, cuando uno es experto en espectáculo, podrá medir el producto de una manera mucho más exigente a cuando uno no es experto en espectáculos. Lo mismo cuando uno es experto en deportes, medirá el producto de una manera mucho más exigente que una persona que no es tan experta. Entonces, lo primero es que hay que considerar qué tan experto es usted para diseñar pautas de observación. Volvamos al ejemplo que habíamos visto de nuestras pautas de observación analíticas. Esta pauta
¿Es para un experto o para una persona que se está integrando a la enseñanza y al aprendizaje de la posición invertida? ¿Qué me dice Para alguien que Diana o Estefanía? se está integrando. Alguien que se está integrando. Porque ustedes saben que existe en el deporte de gimnasia, existe un código internacional sobre el cual se guían todos los jueces para calificar. ¿Te fijas? Entonces esto es muy bueno para enseñar. Veamos este otro ejemplo también. ¿Ven? Esto es para enseñar, pero esto ya tiene algunas connotaciones de nivel de experto ya en el enseñante, para saber qué cosas puede corregir de lo que está aprendiendo la persona. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido normalmente a nosotros? Inmediatamente que nos entregan una pauta de observación, nosotros asignamos puntaje y ¿qué es lo que hacemos a continuación? Ponemos nota, calificamos. Ese es un error muy habitual, confundir la evaluación con calificación, porque en evaluación tenemos 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica para saber de dónde comienza usted. La evaluación formativa, que te entrega feedback y te entrega correcciones para ir aprendiendo de mejor manera y te permite practicar, te permite corregir. Y finalmente está la evaluación sumativa, que esa da fin a un ciclo y dice, bueno, en esta etapa usted ha llegado a este nivel y dependiendo si usted es un aprendiz o es un experto, vamos a poner la dificultad para asignar la nota. Lo más difícil es asignar nota a los cursos como el de ustedes, por ejemplo, donde cuando se inician en una clase, por ejemplo, de voleibol, encuentran personas que ya saben jugar voleibol y otras que están aprendiendo, que nunca han visto una práctica de voleibol y se integran y a todos los califican de la misma manera. Entonces, cuando usted inicia procesos formativos de buena calidad, a los que saben menos tendrá que hacerle exigencias que no sean tan altas como a los que ya saben jugar voleibol. Pero esas son decisiones de criterio y el criterio lo asigna usted o lo asignan los profesores que dan la clase. ¿De acuerdo? Preguntitas hasta ahora, consultas, sugerencias. ¿Conocen ustedes alguna pauta de observación analítica que le haya puesto los profesores? El profe de voleibol. El de voleibol, perfecto. ¿Quién más le ha mostrado sus pautas antes o durante las evaluaciones? La profesora Paloma, que nos La hacía a profe- nosotros handball. Perfecto. Muy Y bien. en natación igual. En natación igual. ¿Te fijas? Sí. Entonces, eso es muy bueno porque va permitiendo que tú sepas qué te van a pedir, qué te van a exigir. ¿De acuerdo? Ahora, veamos esta pauta. Aquí tenemos una estupenda pauta analítica donde las dimensiones están claras, que son los comportamientos a observar. Velocidad. Este es un contraataque iniciado por el arquero en handball. Velocidad de recuperación del balón, del arquero. ¿Cómo lo recupera el balón? ¿Cómo dirige el pase cuando hace un pase? ¿Cuál es la precisión del pase? ¿Y cuál es la potencia del pase? ¿Cuáles son los indicadores? Cuando vemos velocidad de recuperación, lento, medio, rápido. Y a lento se le asigna 0 puntos
medio 1 punto y rápido 2 puntos. Cuando el jugador, el arquero, hace un pase y se lo pasa al adversario, se equivoca y le da un pase al adversario, 0 puntos. Cuando se lo pasa a un compañero que está marcado por un rival, medio punto. Y cuando se lo pasa a un compañero desmarcado, 1 punto. La precisión, cuando no le llega al compañero, está muy lejos del compañero. Cuando está cerca del compañero y cuando llega a las manos del compañero. La potencia del pase cuando es débil, 0 puntos, y cuando es potente, 1 punto. Yo a esta pauta le hago varias observaciones. Primero, en la dirección del pase, en la escala de apreciación, yo agregaría un nivel más aquí. Cuando el pase se lo pasamos a un compañero que está desmarcado en posición de anotar un gol. Le agregaría uno más. Lo otro que le haría a esta pauta yo, nunca asignar valor 0. Asignaría 1, 2, 3. Y tampoco asignaría medios puntos. Asignaría 1, puedo asignarle 2, 3 y a un compañero en posición de gol 4. ¿Se entiende? Profe, Sí, cuénteme, dígame. ¿por qué no le asignaría 0? Porque la persona está participando. Mm, Entonces, no es que no haya hecho algo, no haya hecho nada. Algo hizo, pero lo hizo mal. Entonces, por ejemplo, si la persona dirige el pase a un adversario, después cuando yo lo voy a corregir, le voy a decir, no le puedo decir lo obvio, no le haga un pase a un adversario, sino que tengo que saber por qué le dio un pase a un adversario. Te apuraste en la jugada, tienes que tener mejor visión del campo antes de hacer la jugada, tienes que tener mejor control del balón antes de tomar una decisión de a quién pasársela. Entonces eso me permite a mí hacer buenas correcciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá el compañero que recuperó muy lento el balón. Yo le digo, mira, es mejor recuperar más rápido el balón para que después tengas más opciones para hacer buenos contraataques o saber qué compañero está desmarcado. Pero si tú recuperas muy lentamente el balón, los rivales ya tomaron sus marcas y nuestros compañeros ya están marcados. Entonces, esto nos permitirá posteriormente hacer buenas decisiones en los feedback que entreguemos. Pero si tiene 0, es que la persona no hizo nada, pues. De ahí mi decisión de asignarle un valor para que después me sirva para corregir, me sirva para que la persona aprenda, para que corrija sus... porque cuando uno está aprendiendo, recibe el balón, mira el balón y te caen todos los rivales encima. Entonces ahí tenemos que ir, antes de ir al deporte, tenemos que hacer más juegos predeportivos todavía, ¿ya? Cuando tenemos en el básquetbol y recibimos el balón y llegan a marcarte inmediatamente y tú bajas la vista y ves solo el balón y te desespera. Bueno, todavía no está en condiciones de empezar a jugar básquetbol. Todavía necesitan más juegos orientados al deporte y predeportivos. ¿Te fijas? A veces nos apuramos mucho en enseñar el deporte y nos falta todavía habilidad en juegos con el balón, habilidad en juegos con los compañeros, poder levantar la vista para saber a quién hacer un pase, saber cuándo recibir un pase, porque a veces te hacen un pase tan potente que te puede abrir la resistencia de tus manos y el balón te cae en la cara. Entonces, todo eso se aprende con tiempo. Y por eso es que es bueno que eso se inicie cuando uno aprende a jugar con los niños, ¿ya? Ahora yo las veo a ustedes aprendiendo algunos deportes que no han aprendido nunca y por eso entiendo que les cueste tanto.
porque les falta la fuerza, les falta la orientación, les falta habilidad con el balón. Entonces, de eso se trata, para que las personas aprendan, tenemos que generar buenas pautas de análisis, de observación, para poder dar buenos feedback y no solamente para asignar puntaje, no solamente para poner notas, sino que para que las personas realmente aprendan. ¿Se comprende esta tarea, señoritas? Sí, profe, Sí, profe. pero le quiero hacer una pregunta. Por favor, hágala nomás. ¿Por qué no usan una pauta como esta, por ejemplo, en el ramo de formación física? Porque Eh, quizás, por ejemplo, un ejemplo en salto largo, creo que sí. No, sí, no, sí, sí. Salto eso largo de que hay que conjunto. saltar nuestra estatura más Sí, unos centímetros. Si hacen una correcta ejecución, pero igual no logran llegar a los centímetros, quizás no sea una buena manera poner un 1 o un 7. absolutamente de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de Eh, acuerdo contigo. ¿Por Porque qué no usan una pauta? deberían usarla. Deberían usarla. Y lo mejor de todo es saber, mira, yo cuando llegué a esta universidad me querían estrangular. Eso fue hace muchos años, fue en la edad del hielo todavía cuando yo entré a esta universidad a trabajar. Hice una pregunta que era la siguiente. ¿Cómo ponen el 4 ustedes en acondicionamiento físico? Y no hubo respuesta. No hubo Claro, es respuesta. que si no lo hace un 1, si lo hace un 7, no hay como un medio. Claro, ¿cómo se pone el 4? Porque tiene que haber un 4, pues. Claro, o al igual que subir la trepa, también si no lo subes en el tiempo es un 1 y si lo subís un 7. Claro, ¿y quién dijo que había que hacerlo en tiempo? ¿Qué cualidad estamos midiendo? Fuerza, Y aparte resistencia, mide la misma cualidad para todos. ¿no es Y no cierto? todos tenemos las mismas condiciones físicas o las mismas capacidades. Exactamente. Entonces, esas cuestiones ustedes deben conversarlas con su director de departamento, con sus profesores y con su jefe de carrera, pues, porque hay que tomar decisiones. Yo les cuento cómo lo hemos hecho en educación física, porque yo fui autor de la escala, ¿ya? Primero, la trepa es sin tiempo. Segundo, en el primer semestre marcamos el 3, no sé si se han dado cuenta que la trepa tiene unas marcas negras. Sí, Sí, esa es para marcar la nota 3, la nota 4, la nota 5, la nota 6, la nota 7. Nosotros nos dijeron que eran los metros. No, no, no. Sí, son los metros, perfecto. Pero con eso nosotros marcamos y ponemos la nota. Eso lo marqué yo, Ah, ya. ¿ya? Para los varones es lo mismo. Entonces, en el segundo semestre, las mujeres que ya han mejorado harto, para tener la nota 4 tienen que subirla una vez, bajan, se limpian las manos, se echan carbonato de magnesio y vuelven a subir. Pero ya con una vez tienen un 4, después la primera marca un 5, después un 6, un 7. Listo. No necesitan llegar arriba 2 veces. Pero ellas lo saben, ¿te fijas? La de segundo semestre nosotros es de la misma forma, pero yo creo que esa tiene más validez que la del primer semestre, porque la del claro, segundo semestre es sin tiempo. claro. Entonces nosotros lo hacemos sin tiempo porque, ahora, una pregunta preliminar que resolvimos nosotros. ¿Por qué hacer la trepa? Porque es uno de los pocos ejercicios que pueden hacer ayudándose con las piernas que permita trabajar los extensores de la columna. Y trabajar los extensores de la espalda es muy valioso para la vida cotidiana. Pero una cosa es trabajarlo, desarrollarlo y otra cosa es asignarle nota. Porque yo les aseguro que los que llegan arriba por primera vez tienen un 7 y después los demás siguen teniendo 7.
pero los que por primera vez tienen un 1, es muy difícil que lleguen a obtener la nota 5. Siguen teniendo el 1, porque siguen haciendo la trepa, practicando la misma trepa. Entonces, ¿cuál es el valor de estas pautas de observación, de análisis? Es para entregar trabajos alternativos para que las personas desarrollen esa cualidad. ¿Te fijas? Profe, No, pero ¿se desarrolla esa cualidad usando la trepa con las piernas y las manos? Porque para los hombres solo ocupan los brazos. claro, porque los hombres tienen generalmente más fuerza, pero aquellos que no son capaces de subir, al comienzo yo les pido que suban con piernas y brazos. Y después con piernas, solo con brazos, pero alternado con otros trabajos que se le hacen la barra fija y que se le hace reptando en el suelo y otros trabajos con elástico, etc. ¿Te fijas? Para mejorar los dorsales Sí. grandes, los dorsal anchos, que son los trepadores, ¿ya? Entonces, ese es el sentido que tiene esto. Y no solamente como cuando yo postulé a ser estudiante de educación física en la edad de piedra, en las cavernas, había una prueba que era que había que nadar 25 metros. Obviamente que no sabía nadar no podía estudiar educación física, pero habían unos tan entusiastas que querían estudiar que igual se tiraban al agua. ¿Ya? Y por supuesto empezaban a hundirse y había que sacarlos. Pero en nuestro caso no basta con decir sabe nadar o no, o no sabe nadar, sino que la misión de ustedes es saber cuál es el nivel de esta persona, ha hecho adaptaciones en el agua, tiene alguna familiarización con el agua y a partir de ahí enseñarle a nadar. No es eliminarlos o aceptarlos, como una tabla dicotómica, que es de muy mala calidad, que sirve solamente para separar entre los que pueden hacer algo y los que no pueden. Entonces, por eso se empiezan a crear estas escalas de apreciación analítica. ¿Me entienden la idea? Para mejorar los Sí, perfecto. procesos. Entonces, ¿cuál sería la tarea para ustedes para que conversemos la próxima semana de esto? Hagan un ejercicio de una pauta de observación analítica de algo que a ustedes les interese mejorar. Y la presentan al curso y en esta clase la próxima semana compartiendo pantalla. Hacemos esa Profe, revisión. pero ¿Sí? Dime. ¿es una pauta creada por nosotras Sí, haciendo un sí, ejercicio? sí. Una pauta inventada por ustedes. Yo les ¿Tenemos voy que a mandar, evaluarlo nosotros mismos? no, pero sin Por llegar ejemplo, como estas pautas que les estoy presentando yo. ya. ¿Ya? Yo les voy a mandar estas para que las tengan en el aula y en el correo electrónico. Ustedes inventan otra y la conversamos el próximo lunes, donde vamos a pasar a ver otro tipo de pautas de observación, que se llaman pautas de observación global. Ya. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Sí, profe. Preguntas, consultas, sugerencias. Yo tengo una Eh, pregunta, profe, Hágala, por pero favor. no es de la materia, sino que como ingresé tarde, ¿Ya? no entendí el tema del trabajo. Yo lo envié por el e-aula, pero parece que se envía por correo también, ¿o no? Mira, para resumir, antes de atender otras consultas, voy a resumir esto. Mi idea es que ustedes, para que no pierdan el training y vayamos avanzando con estos trabajos, me envíen los trabajos y yo se los recibo y los reviso de manera formativa. Si se los devuelvo, le digo qué deben mejorar para que ustedes mejoren y me lo vuelvan a enviar. Si no se los devuelvo es porque tienen un 7. ¿De acuerdo? Ya. Eso lo haré yo lo haré yo mañana en la tarde, le enviaré de vuelta los trabajos o no se los enviaré de vuelta y les pondré una nota, su trabajo está muy bueno. ¿De acuerdo? Ya. Pero Igual podríamos las preguntar. sí, por supuesto que sí. Ya. Y las calificaciones no las vamos a poner hasta que ustedes digan como curso, como carrera, como consejo, etcétera, para poder ir subiendo las notas, porque el cierre del semestre parece que va a ser inexorable. El 31 tiene que estar todo cerrado, 31 de julio. ¿Ya?
Pero para que ustedes no Ya, pierdan el training, yo no voy a calificar, digamos, no voy a poner la nota en el libro, como se decía en el colegio, pero sí les voy a ir dando información de cómo va su nivel de avance, ¿ya? Con los trabajos que me Ya. envíen. ¿Ya? Entonces, si ya lo envié por aula, no es necesario enviarlo por correo nuevamente. De acuerdo, de acuerdo. Ah, ya. Ya, ¿Alguien profe. más Esa tenía? era mi duda. Perfecto. Sí, cuénteme, pregúnteme. ¿Hay que enviarlo sí o sí, así como hoy día, o se puede enviar durante la semana? Los trabajos que ya dimos hace días atrás, ¿Ah? la idea es que lo hagan la entrega hasta mañana a mediodía, porque mañana en la tarde los voy a revisar. ¿Ya? Ahora, Ah, ya. este trabajo que estamos dando ahora, no, lo vamos a revisar en vivo el próximo lunes. Esta No, escala, no, sí, era por el otro, por el del Word. Por eso mándame estaba lo que tengas, po. Es que me falta un test, entonces quería ver la posibilidad de como enviárselo entre jueves y viernes porque me estaba consiguiendo un implemento para poder hacerlo. Perfecto, mándame una nota diciéndome eso mismo y que el jueves o viernes me lo van a enviar, ¿ya? Ya, Para tenerte presente. ¿Listo, ya, profe. Diana? Gracias. Ni un problema. Preguntas, consultas, sugerencias. Estamos bien hasta No, aquí. Ya. sí. Entonces, el próximo lunes comenzamos con la presentación de su nivel de avance en esta escala de apreciación analítica. Revisamos eso y luego revisamos pautas de observación global. ¿De acuerdo? Ya, Ya, profe. profe. Que estén muy bien. Cuídense mucho, Igualmente. por favor. ¿Ya? Cuídense mucho, mucho, para que nos veamos luego y disfrutemos de nuestras presencias mutuas. ¿Ya? Que les vaya Ya, bien. profe. Un abrazo. Chao, profe. Igual. Ya, profe, Chao. cuídese. Chao. Chao, chao.